Las líneas de transmisión sirven para transmitir señales eléctricas de un dispositivo a otro. También se puede definir como un dispositivo que sirve para transmitir señales electromagnéticas en forma de onda de una fuente a una carga. Su funcionamiento se basa en el tiempo que tarda la señal o onda electromagnética en propagarse en el interior de la línea de transmisión. Las líneas de transmisión confinan la energía electromagnética a una región del espacio limitada por un medio físico que constituye la propia línea, a diferencia de las ondas que se propagan en el aire sin otra barrera que los obstáculos que encuentran en su camino. La línea está formada por conductores eléctricos con una disposición geométrica determinada que condiciona las características de las ondas electromagnéticas en ella. En los sistemas de comunicaciones, las líneas de transmisión encuentran numerosas aplicaciones no solo en el transporte de señales entre una fuente y una carga, sino también como circuitos resonantes, filtros y acopladores de impedancia. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de señales telefónicas, datos y televisión, así como la conexión entre transmisores y antenas y entre estas y receptores. En la línea de transmisión lo que se hace es analizar cómo se propaga una corriente y también una tensión en forma de onda. Como toda onda, esta se propaga y puede impactar contra los elementos del circuito y reflejarse total o parcialmente. El análisis de las líneas de transmisión requiere de la solución de las ecuaciones del campo electromagnético sujetas a las condiciones de frontera impuestas por la geometría de la línea, y en general no puede aplicarse la teoría clásica de circuitos, ya que ésta se ocupa de circuitos con parámetros concentrados, en tanto que en una línea los parámetros son distribuidos. Dichos parámetros son resistencia, inductancia, capacidad y conductancia, y en los circuitos eléctricos convencionales están concentrados en un solo elemento o componente bien localizado físicamente. Se considera que en un circuito los parámetros son concentrados cuando las dimensiones físicas de sus componentes, incluyendo los hilos de conexión, son mucho menores que la longitud de onda de la energía manejada por el circuito. Si las dimensiones del circuito y sus componentes son comparables a la longitud de onda o menores que ésta, el circuito debe considerarse como de parámetros distribuidos y su tratamiento requiere de la teoría de las líneas de transmisión derivada de la teoría del campo electromagnético. Así, en una línea de transmisión, la resistencia, inductancia, capacidad y conductancia no pueden considerarse concentradas en un punto determinado de la línea, sino distribuidos uniformemente a lo largo de ella. Una de las líneas más simples es la constituida por un par de hilos conductores paralelos y se le designa una línea de pares o línea abierta. Este tipo de línea con diversas variantes se utiliza extensamente en telefonía y transmisiones de datos, así como para la conexión de transmisores y antenas de las bandas de MF y HF. Otro tipo de línea de uso muy frecuente en sistemas de banda ancha como la telefonía multicanal, televisión y RF hasta frecuencias del orden de 1 GHz es la línea coaxial. A frecuencias superiores se emplean guías de onda constituidas por tubos huecos de material conductor de sección rectangular, circular y elíptica. Se designan como parámetros primarios de la línea los siguientes: resistencia en serie por unidad de longitud, inductancia en serie por unidad de longitud, capacidad en paralelo por unidad de longitud, conductancia en paralelo por unidad de longitud. La resistencia depende de la resistividad de los conductores y de la frecuencia. En altas frecuencias, la resistencia aumenta con la frecuencia debido al efecto pelicular, skin, ya que la corriente penetra solo una pequeña capa cercana a la superficie del conductor. La inductancia es consecuencia del hecho de que todo conductor por el que circula una corriente variable
tiene asociada una inductancia. Como la línea está formada por dos o más conductores separados por un dieléctrico, constituye por lo tanto un condensador cuya capacidad depende del área de los conductores, su separación y la constante dieléctrica del material que los separa. Finalmente, la conductancia es consecuencia de que el dieléctrico no es perfecto y tiene resistividad finita, por lo que una parte de la corriente se fuga entre los conductores y junto con la resistencia en serie contribuye a la pérdida o atenuación de la línea. Una línea de transmisión está formada por al menos dos conductores. Si piensa en el cable de la televisión, fíjese en que es cable coaxial con un conductor adentro y otro afuera. Los conductores están en un medio dieléctrico, es decir, aislante. Una vez más, si pensamos en el cable de la televisión, tenemos que los dos conductores están separados por el plástico. La disposición de los dos conductores es siempre igual. Si tomamos como ejemplo la línea de transmisión del cable de la antena, podemos cortar el cable en cualquier punto y la sección que veremos será exactamente la misma en todos los puntos, de manera que no ha cambiado su sección transversal. La sección transversal permite incluso clasificar las líneas de transmisión. A continuación se verá cómo se representan las líneas de transmisión. Para hacerlo, tomaremos tres maneras diferentes de representarlas: bifilares, planoparalelas y concéntricas. Fíjese en que todas las representaciones esquemáticas de las líneas están formadas por un puerto de entrada formado por dos polos o conectores, el cual normalmente conectaremos un generador de tensión. Los dos o más conductores en la configuración apropiada, paralela o concéntrica. Un puerto de salida igualmente formado por dos polos o conectores, el cual conectaremos una carga ZL. Los componentes básicos de las líneas de transmisión son puerto de entrada, los conductores, dos o más, puerto de salida. Las líneas de transmisión se caracterizan por una serie de parámetros: una impedancia característica Z0, su longitud L y un coeficiente de propagación beta. Este parámetro nos define el comportamiento de la línea en función de las características de la onda que circula por ella. Como estamos hablando de transmitir una señal mediante dos conductores, estos tendrán las características y unos comportamientos diferentes en función de la frecuencia de la señal.